la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensar, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensar. Y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Como siempre, contenta de compartir con ustedes, de llevarles este mensaje de vida y de esperanza y de que ustedes puedan descubrir que Dios todavía habla y sé que en esta noche va a hablar a tu corazón. Aleluya. Recuerda que al final del programa vamos a estar orando por los que llamen, así que vas a estar viendo de continuo en pantalla los siguientes números a los cuales puedes llamar y al final del programa oraremos por ti. 787 en ambos casos y 883-0809, 883-8558. Igualmente, si nos deseas visitar, nuestro templo está ubicado en la carretera número 2, en el kilómetro 29.7 en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Allí estamos bien visibles y accesibles para recibirte. Si nos deseas visitar o si no te estás congregando, si te deseas unir a nuestra gran familia de fe. Estamos allí todos los domingos a las 9:30 de la mañana con adoración, escuela bíblica, proclamación de la palabra y un banquete completo. Los martes a las 7:30 en el culto de oración y los jueves a las 7:30 en el estudio bíblico que se da en 10 células familiares de estudio bíblico en 10 lugares diferentes, que se llama En Horas Laborables, a los mismos números que hoy. Con mucho gusto se te daría las ubicaciones para que asistas a aquella que te quede más cerca si así lo deseas. Recuerda también que todos nuestros cultos los puedes ver por la página vegaltaparacristo.com, por Facebook e YouTube, que es Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Vega Alta. Así que hay una y más maneras de poderlo ver, inclusive este programa de televisión lo puedes ver en la página y de esa forma pues beneficiarte tú y aquellos a quienes tú quieras referirlo. Pero ciertamente hay mucha gente que no va a los templos y es una buena estrategia enviarle un link de un culto o de un programa para que de esa forma reciban palabra del Señor. Hoy, como siempre, tenemos una invitada especial y está con nosotros la hermana Darlene Santiago. Ella salió como yo, originalmente de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la calle Comerío en Bayamón, bajo el pastorado del reverendo Florentino Santana, ya morando con el Señor hace tiempo, pero habiendo dejado su huella en tanta gente que él pastoreó y entre las cuales estamos Darlene y yo. Ella es esposa también del hermano Eguierazo, alguien también que creció en la iglesia de la calle Comerío en Bayamón y que es bien apreciado por nuestra familia, no solo él, sino toda su familia. Con el papá de él fue que yo empecé en la radio cuando tenía 18 años y de esa manera poco a poco Dios nos fue llevando hasta que estamos aquí. Así que son gente preciosa en el Señor. Yo quiero que tú escuches en esta noche a Darlene. Es un testimonio que tiene tantos elementos, pero que a la vez ayudan a que tú te puedas identificar y además puedas darte cuenta de que para Dios no hay nada imposible. No importa los golpes, las situaciones que te dé la vida, los obstáculos, los imprevistos, accidentes de todo tipo, si el Señor se mete, todo puede ser restaurado. Aleluya. Así que hay que seguir orando para que tú o quien tú estés orando por esa persona y conozcas y quieras bendecir, tenga una experiencia con Jesucristo, que es lo único que puede restaurar, transformar y salvar una vida. Así que vamos a conocer a Darlene en este momento. Darlene, Dios te bendiga, bienvenida al programa. Dios te bendiga, amén, amén, pastora. Qué lindo esta oportunidad de compartir nuestras historias, ¿verdad? Amén. Pues cuéntanos al público y a mí cómo fue tu hogar, dónde te criaste, cómo llegas al Señor y tantas cosas que Dios ha hecho contigo de ahí en adelante, que yo lo sé. Bueno, pues yo nací en Nueva York en el 1962, allá en Manhattan, parte de unas diásporas puertorriqueñas que se vieron, ¿verdad? Que tuvieron que ir ahí buscando allá estos trabajos y oportunidades. Y pues nacemos otras generaciones allí.
Allí me levanté con un hogar disfuncional. Mi mamá era esquizofrénica, era paciente mental. Mi papá era marino mercante, que era más lo que estaba ausente, ¿verdad?, en su trabajo. Y con una abuelita materna que me ayudó a criar. Pero nadie creía en el Señor. Las creencias eran de espiritismo, de santería, de todo este sincretismo que habían. Eso era lo que creían. Decían que eran seres católicos, pero realmente no honraban ni siquiera lo que decían ser. Exacto, sí. Y estando allá en Nueva York, bueno, pues con una mamá paciente mental. Y sin los adelantos médicos de hoy día, que hay tantas medicinas efectivas. Exactamente, era el tiempo que daban electroshock, que era bien fuerte. Y ella fue paciente de los 18 años. Entraba ya recluida a los hospitales y salía. Bueno, pues mi mamá, creyendo en todas estas cosas, aparte de que no tenía una salud mental, pues cuando andaba con la nena y con mi otro hermano, a veces se le olvidaba que estaba conmigo y me dejaba en el supermercado. Yo tenía que ir a decirle al guardia de seguridad que me llevara a los apartamentitos. Yo le hacía así y le señalaba, y ya los guardias sabían. Y, ¿verdad?, buscaban la manera de llevarme, creando mucha ansiedad, mucha inseguridad en un niño. Pues mi papá cuando iba y venía, eran mis luces, yo era las luces de él, pero como no estaba muy presente, era una situación difícil. Sí. A la edad de 8 años, mi abuela materna decide venir a Puerto Rico. Y mi papá, consciente de que iba a necesitar un cuidado especial, le dice a mi abuela, tú te llevas a la nena para Puerto Rico. Yo no sabía español, yo no tenía amigos acá. Mi familia se quedaba allá, mi papá, mi mamá, mi hermano. O sea, fue una situación para una niña de 8 años muy triste, bien difícil no poder acoplarse a lo que venía. Y una pérdida, porque perdiste tu familia en general. Pérdida. Y eso pues un niño no lo entiende. A la edad de 9 años, pues mi papá decide que quiere que yo conozca a mi abuela paterna, a su mamá. Y ella se había vuelto a casar y había tenido un hijo de ese matrimonio. Pues me van a buscar y me llevaban los fines de semana con ellos por año y medio, pero por año y medio ambos abusaron de mí sexualmente. Wow. Fue un tiempo fuerte, un tiempo de miedo, de temor, donde no se dormía, donde uno pensaba, habían amenazas envueltas, se veía amenazada a mi familia. Imagínese todo ese miedo en un niño. Sí. Que lamentablemente es tan común, más de lo que uno piensa. Estas familias reconstituidas a veces traen esos peligros y pues hay mucho sufrimiento y maltrato escondido. Y cuando Cristo no está, peor, es más difícil. Bueno, pues entonces cuando yo decido, ¿verdad?, hablar y ya por el miedo, el temor, pues gracias a Dios me libran de eso, pero entonces al poco tiempo, cuando ya mi papá tenía 11 años, papi muere. Muere de infarto fulminante. Y yo decido decir que Dios no existe. Porque si Dios no había tenido cuidado de mí, y no me había cuidado y no había tenido conmigo, ¿verdad?, estas cosas que muchos hablaban, pues yo dije, tú allá y yo acá. Y esa fue mi experiencia. Ya a los 11 años yo me declaré atea por el dolor, por la tristeza. Pero como Dios es Dios, Amén. Y Dios es un Dios de esperanza, y Dios es un Dios que tiene planes con nosotros, porque la palabra de Dios dice que desde el vientre de nuestra madre nos separó y nos escogió para sus propósitos. Aunque yo no lo entendiera, ya Dios tenía un plan, y sus planes son de bien y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Y en todo esto yo lo que hablo es la gloria de Dios, la misericordia de Dios. Pues por casa pasaba un joven con una Biblia grande, y yo era media traviesa, yo le hacía bullying. Y yo le decía, Dios, aleluyita, café pullita, hasta que un día, de tanto hacerlo, ese muchacho se paró. Y yo creía que me iba a tirar con la Biblia, porque ya lo tenía cansado. Para mi sorpresa, ese muchacho se vira y me dice, que tú no te atreves conmigo a la iglesia. Y aquel entonces yo no sé, que había un refrán, yo no sé dónde yo me lo saqué. Si yo voy a la iglesia, se cae el techo de la iglesia. No sé de dónde se salió eso, porque nadie le ha caído el techo de la iglesia encima hasta el sol de hoy. ¿Y qué edad tú tenías en ese momento? Yo tenía ya 14 años. ¿Y seguías viviendo con tu abuela materna? Y seguía viviendo con mi abuela materna. Pero en casa nadie creía en nada, seguían con los espiritismos, la brujería, todas esas cosas que era el sincretismo que había.
Y yo dije, Dios mío, mi abuela era bajita, pero tenía un carácter y este se va a llevar la insultada de la vida. Vete a hablar con doña Petra por lo que yo le dije. Ajá. Y para mi sorpresa, que yo creí que ella le iba a hablar malo. Ajá. Ella hablaba malo. Sí. Ella le dijo, mira, usted me deja llevarme a la muchacha para la iglesia, la joven. Y yo dije, aquí fue. Le van a decir, lo van a poner, perdón la expresión, como chupete china, lo que yo pensaba que iba a pasar. A mi sorpresa, doña Petra se paró en el balcón y gritó, llévate esa condena para la iglesia, a ver si en la iglesia hacen algo con ella. Mío. Sí, que ese joven, que es pastor por Sí. mucho tiempo en nuestra denominación, ¿verdad? Israel Narváez y su mamá, Laura Bochar, Sí, lo iban recuerdo a muy bien. buscarme. Gente de Dios, sin yo saber que esa mujer predicaba por toda la isla, Sí. que Dios la usaba como profeta, que este hombre ya estaba en caminos a la pastoral. Yo digo que Dios me fue a buscar como la Cenicienta. Sí, tremendo. Me No te pudo haber vistió. puesto en mejores manos. Oh, fue preciosa esa experiencia, pero yo llegué a la iglesia no muy contenta, a la iglesia de la calle Comerío, porque ese día yo tenía plan irme para la playa, pastora. Yo me Ajá. quería ir para la playa, yo no quería ir para ninguna iglesia. Y era tiempo de avivamiento. Sí. Y yo no entendía eso, porque tenía que acompañar a mi mamá a las reuniones de espiritistas y ver gente hablando en lengua, era ver gente lo mismo, Ajá. ¿sabes? Yo no entendía la diferencia y yo llegué riéndome y burlándome. Sí, porque la gente no sabe que el enemigo imita todos los dones del Espíritu Santo, por eso engaña a la gente. Y, Wow. el que no tiene conocimiento, pues lo dice. Sí, que no es sabe lo discernir. mismo. Ujú. Pero ¿qué pasó? Que yo empecé a ver gente hablando en lengua, viejitas que no se podían de mover y de momento el Espíritu Santo las cogía. Y decía, ¿qué es esto? Esta gente está bien loca, fue lo que yo pensé. Ajá. A los 14 años, imagínate. Sí. Pero para mi sorpresa, Dios tenía un día ya separado. Aleluya. Ya Dios tenía una cita santa ese día. Y el coro mayor de la calle Comerío empezó a cantar. En la cruz, do primero vi la luz. Ay, ese himno me encanta. Y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Reverendo Santana no había hecho el llamado. Y yo salí corriendo al altar y dije, esta es la última oportunidad que yo te voy a dar a ti. Qué tonta. Qué ignorante uno, ¿verdad? Qué ignorante, sin saber que mi Abba Padre me estaba esperando con Aleluya. brazos abiertos. Pero Wow. en el momento que yo entré al templo, y esto no lo puedo pasar en alto, cuando Israel me llevó por los atrios de la calle Comerío, Reverendo Santana estaba allí. Yo nunca había visto a ese hombre. Y viene Israel y le dice, mira a la joven que traigo hoy a la iglesia. Mira qué importante lo que el pastor haga un sentido de pertenencia. Me cogió por aquí y dijo, qué oveja más linda traíste a la Grey. Eso cogió mi corazón Sí, wow. y lo partió en dos, porque alguien me estaba dando lugar Ajá. de pertenencia. Sí. Cuando yo di ese paso de fe, bueno, pues las cosas empezaron a cambiar. Pero a todo esto, todo fue paulatino. Llegaron a un hogar que no creían y yo sabía la queja que me iba a esperar. Ajá. Bueno, y no fue fácil bregar para una joven. Pero como era tiempo de avivamiento, había un viejito que llegó a la iglesia, ¿te acuerdas del hermano Segarra, pastora? Ah, claro, sí. Y los Empezó a jóvenes ministrar. estaban buscando del Espíritu Santo. Y me acuerdo que en aquellas reuniones que hacían, en el aposento alto, pues Israel me dice, vete, pasa. Y éramos 11. Pastor, y usted no puede creer que ha pasado. Que de los 11, uno no recibió el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y quién fue? Esta que está aquí. Y llegué peleando y dije, al Espíritu Santo no quiere nada conmigo, pues yo tampoco quiero nada con el Espíritu Wow. Santo. Quizás no estabas lista todavía, No, porque no sabía qué era. Y el Señor me tuvo que preparar para Amén. entender qué eran los dones, cuál es el propósito del don, para qué sirven los dones, que no es para más que edificar la iglesia, para edificar nuestros corazones. Y aprendí que el don que yo quería no era hablar en lengua, no era profecía, yo necesitaba discernimiento. sí. Porque con el discernimiento yo iba a poder saber qué era de Dios
y que no era de Dios. Exacto, y más tú que habías estado expuesta a lo otro. Oye, me hace pensar que sabe Dios, tu mamá en vez de esquizofrénica, a lo mejor era que estaba atada, porque si la mamá la crió en ese ambiente Era una mezcolanza terrible. Que hay gente que no sabe a veces si la situación es psiquiátrica o espiritual. Y solamente Dios puede hacer la obra Amén. de sanar y restaurar aún nuestras neuronas, aún nuestros sentidos físicos, cualquier situación física. Amén. Pero Dios es Dios. Dios es Dios y es soberano. Y cuando pasó que en mi cuarto luego yo recibo el bautismo del Espíritu Santo, aprendí lo que era leer la palabra, aprendí lo que era la oración. La hermana Laura Bochán, siendo yo muy jovencita, llegaba a la iglesia a las 6 de la mañana. ¿Sabes lo que era levantar una joven para llegar al templo a orar? Y allí aprendí con aquellos ancianos a clamar en el altar. Dios me tenía en una escuelita única, su amor. Me acuerdo en la... ¿Tú llegaste a estar en la tamburina? No llegué a estar, porque pues no me dejaban por la cuestión del horario y qué sé yo, pero yo me escapaba a los ensayos, yo me acuerdo que ustedes estaban a cargo. Por eso sí, yo como que te veía, pero no te veía. Porque quería estar allí. Pero Dios fue hermoso. Y en ese proceso de restauración que cogió tiempo, pude predicar a mi familia. Mi mamá muere con 5 minutos de lucidez y acepta a Cristo como su Salvador. Aleluya. Wow. Mi papá, que yo no sabía, yo pensaba que como murió tan joven, que no había aceptado a Cristo. Cuando tuve a mi niño menor en mis brazos, tenía más que meses, una hermana de él, que no nos veíamos, porque pues me dice, tengo que decirte algo, porque yo creía que tú lo sabías, la única hermana cristiana que mi papá tenía. Wow. Tu papá aceptó a Cristo en el hospital antes de morir. Aleluya. Y yo decía, Señor, gracias, que hay esperanza, aleluya, porque hay una promesa, serás salvo tú y tu casa, aleluya. Wow. Y eso alcanza a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos y las generaciones por ahí. No, y él fue salvo, y tú que eres su casa, viniste a ser salva después, aleluya. Aunque él no lo disfrutó, pero ya lo verás allá. Así mismo. Qué maravilloso, aleluya. Sí que fue una experiencia hermosa en el Señor, tiempo de crecimiento. Allí había un negrito que yo lo velaba, que me gustaba. Había muchos que lo velaban. Guierazo, y Dios le plació que yo entendía que para mí iba a ser posible. Pensaba que era muy grande aspirar. Y tú veías como toda su familia era destacada en la iglesia, era espiritual, él era de los más seriecitos, y tú venías como de un revolú, que aunque te convertiste, pero venía de yo sí me acuerdo de que tú eras como New Yorican y medio salvolada. Sí. Nada malo, pero recuerdo tu tipo de carácter. Pero Dios metió su mano. Aleluya. Y Dios siguió haciendo. Porque yo digo que lo lindo de Dios es que Él obra de día en día. Amén. Las cosas nuevas son hechas cada día. Y allí pues nos casamos, tuvimos nuestros 2 hijos, seguimos creyendo, ahora tenemos un nieto en las promesas del Señor. Aleluya. Que Dios ha hecho promesas sobre ellos también, ¿verdad? Amén. Que el menor le sirve al Señor, el mayor seguimos esperando en la promesa. Sí. Y estamos contentos. Y yo me acuerdo que a la edad de 15 años en un retiro en Morton, pasaron todo al frente. Yo pasé y decía, Señor, yo quisiera servirte, pero ¿qué iba a hacer yo? Y me acuerdo que un profeta me dijo, vas a predicar la palabra. Dije, ¿qué voy a predicar si yo no sabía ni hablar bien español? Sí, yo me acuerdo. Y Dios le plació. Aleluya. A este tiempo de nuestra vida estamos llegando a lugares que nadie quiere llegar, a los campos, a lugares a llevar esperanza. Amén. Esperanza a las familias que no tienen. Esperanza a aquellos que están cautivos. Esperanza a aquellos que no entienden que hay libertad en la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús. Esperanza en un tiempo que los mensajes son contrarios a la verdad del Evangelio. Sí. Pero la palabra de Dios permanece. Y Dios sigue siendo el Dios de milagros, de prodigio, el que liberta, el que trae gozo al corazón triste y angustiado. Así que, pastora, estamos en un tiempo hermoso, aunque estamos ya más, entrando en unas edades más, pero Dios ha sido bueno, es bueno y sigue siendo bueno. Y tú declaras que el Señor aumentará tus fuerzas como las de aleluya, todos los días. Porque eso me dice él a mí, que soy 5 años mayor que tú.
Donde el Señor, estoy cansada, no, mi sierva, fuerza nueva te doy. Mira, pero tú seguiste tu profesión, tu trabajo, pero entonces como quiera, eras tipo evangelista, predicador itinerante. Ajá, Tu ministerio siempre ha sido así, ¿verdad? Sí, sí, estuve trabajando un tiempo, bueno, pero en medio de los trabajos siempre, de alguna manera, yo seguía trabajando con uno, para que uno también pudiera llevarle esperanza a las almas. Claro, fue un proceso, la gente se cree que es de la noche a la mañana, eso no es así, aún estando en la iglesia, aún estando habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo, habían heridas y habían que sanar. Sí. Y este es el mensaje que a veces la iglesia no entiende, pastora, que hay tiempos que Dios coge con la gente. Sí. Unos sanan antes, otros después, pero el Señor tiene su tiempo, su kairos perfecto. No, y hay que someterse a ese proceso, porque hay gente que se llena de un gozo cuando se convierte y quiere comerse el mundo por delante, pero no está listo, no está sano, y se cometen errores, o cualquier cosa te lastima, o tú puedes lastimar porque los heridos hieren. Y no es hasta que el Señor trabaja con uno, que uno está listo como para enfocar la palabra correctamente. Y todos los días sigue Dios trabajando con uno. Sí, esto no se acaba, te lo Todos digo yo. los días. Llevo toda la vida sirviéndole y todavía Él sigue obrando en mí. Tremendo. Wow. Y entonces, ¿predicas solamente en Puerto Rico? ¿Has salido afuera? Bueno, tuve 2 ocasiones que fui, por cierto, una con tu hermana, Cuchi, que nos llevó a una iglesia, pero realmente ha sido en Puerto Rico. Sí. Hemos ido a los campos donde muchas veces la gente no quiere llegar. Pero si tú no sabes las veces que a mi gente me ha dicho que te han escuchado predicar, y como yo, pues no, yo tenía un poquito de distancia en edad, no te conocí bien, no me imaginaba, pero mucha gente me ha dicho, bueno, que estuve en Orocovis hace poco y me dijeron que tú ibas a predicar ahí muchas veces. Dios ha sido bueno, Sí, pastora. sí. Es que no nos merecemos lo que Dios hace. Dios abre unas puertas hermosas y uno se sorprende de ver que el testimonio de uno, en vez de traer tristeza y darle gloria al enemigo, no, para nada. Trae gloria al que sana y al que restaura. Trae esperanza a las vidas, a las familias completas que pasan por estas situaciones, mujeres, muchas mujeres. ¿A ti nunca te buscaron ayuda después de ese tiempo que estuviste con ese no había, no conocían esto, pastora? Y antes no se trabajaba esto herramientas. como ahora. No se hablaba, no. De hecho, muchas veces uno chocaba con la realidad que en la iglesia lo que te decían, eso ya pasó, olvídate de eso. No, hay que trabajarlo, sí, porque es como dice en Isaías 1, que cuando uno está sin el Señor y pasa todas esas cosas, dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas. O sea, si cuando viene Cristo tú no le entregas, además de tu corazón para salvación, tus pecados para perdón, tus heridas, y se lo dices así, mira, a mí me duele esto. Él lo sabe, pero cuando uno se lo dice es mejor. Y Él empieza a sanar tu autoestima, a sanar tu seguridad, tu dignidad que te la violentaron. No. Hay que ser honesto con Dios y reconocer que uno está frágil, que a uno le duele, y Él va trabajando. También los tiempos han cambiado. Yo le doy gracias a Dios que la iglesia se ha abierto a lo que es la consejería, ¿verdad? Por la palabra. Yo no soy muy humanista. Yo estudié en psicología, un bachillerato, tampoco soy psicóloga, pero ni Freud ni Jung salvan ni salvan. Ni sanan a nadie. Tienen herramientas, pero la iglesia es el que tiene el mensaje de salvación, y la cuenta cruz del Calvario es el que hace transformación genuina en la vida. Sí, tanta gente. Yo me acuerdo una vez yo tuve una oveja que estuvo viniendo, te voy a decir, como 3 meses todas las semanas, una vez a la semana, en esa época creo que era los lunes. Por 3 meses todos los lunes, porque estaba tan grave esa pobre señora, que yo acepté atenderla tantas veces. Y cuando se culminaron esos 3 meses, ella me dijo que cuánto era. Y yo le dije, no, si aquí siempre se ha dado la consejería de forma gratuita, eso es parte de los servicios que da la iglesia. Me dice, pero es que no puede ser. La cantidad de consejeros, psicólogos, psiquiatras, medicamentos en los que yo invertí dinero y nada pudieron hacer por mí. Usted que me ha sanado, yo acuérdese que el Señor es gratis. Yo digo, así son las cosas del Señor, gratis. Ella misma me dice la cantidad de dinero que yo boté en psicólogos, psiquiatras, que sí ayudan, pero en el caso de ella no tuvieron éxito.
porque era algo tan duro y que yo creo que solamente Dios podía trabajar. Y ella le sorprendía que la gracia de Dios cubriera eso por amor y que no tuviera que pagar por lo que fue efectivo, aunque como la mujer del flujo de sangre perdió tanto dinero, todo lo que tenía, sin éxito. Pero así es el Señor. Yo sigo pensando que la iglesia sigue siendo la respuesta al mensaje de verdad, amén, y al mensaje de restauración, al mensaje de la cruz. Sí. Y hay esperanza en el Señor, siempre lo digo. Por más herida que esté una vida, por más que me digan no hay esperanza para mí, a mí no me sorprenden los pecados. A mí me pueden decir, me confiesan pecados, se creen que yo soy cura, yo no soy ni sacerdote ni nada que ver. A mí me sorprende la sangre del Cordero. Amén. A mí me sorprende el poder que hay en el nombre de Jesús. Amén. Que la palabra de Dios todavía cala y cambia y transforma el corazón y la mente, porque muchas veces hay mentes que están tan atadas que no pueden entender. Y cómo hay esperanza. Y ese es el mensaje que yo entiendo que hay que llevar. No, y me gusta que digas que la iglesia sigue siendo la esperanza porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y hay gente que dice que cree en Cristo, pero por ahí no anda una cabeza suelta. O sea, la cabeza está sobre la iglesia. Y es la iglesia la que Cristo usa para dirigir, para impactar, para hacer sus manos, sus pies. ¿Y cómo tú vas a creer en Cristo y no querer ser parte de su cuerpo, de su pueblo, del lugar donde Él se manifiesta? O sea, es que la gente se contradice, pero también es excusas. Pero ¿cómo hubiese sido de mí si yo no hubiese llegado a la iglesia de la calle Comerío? Exacto. Una iglesia que me dio tanto amor, que aprendí tanto con cada maestro de clase bíblica, con cada alabanza, con cada rato de oración, cada culto. O sea, era un tiempo de crecimiento, es que cogió tiempo. Una herida de abuso sexual no se sana de la noche a la mañana. Y los casos más terribles que me he encontrado, pastores, cuando son familiares, sobre todo cuando es una figura de un papá. Y son la mayoría, casi siempre ve una persona conocida por el niño o la niña. Padre, abuelo, tío, hermano mayor, primo, padrino, vecino. Pero lo que fue una herida, lo que fue un dolor, lo que quiso el enemigo usar para marcarme y destruirme, Dios lo usa para su gloria, para sanar a otro. Aleluya. Porque mi pasado no podía definir ni mi presente ni mi futuro. Y ese es el mensaje que yo predico. La gente me dice, ay, bendito no, bendito no. La gloria es de Dios que todavía tiene el poder de sanar. Dios no quiso que eso pasara, porque eso también hay que clarificarlo. A veces la gente dice, pues eso fue la voluntad de Dios. Dios no es un Dios que agolpea. La gente me dice, pero ¿por qué Dios permite esas cosas? Yo le digo, no lo hacen sin el permiso de Dios. Así mismo. Así que yo le contesto, ¿quién te dijo? Lo hacen sin el permiso de Dios. Señor. Y Dios respeta nuestro libre albedrío. Ahí está. Pero como en el caso tuyo, lo que parecía tan malo ahora es tu herramienta de un corazón compasivo que entiende que se puede poner en el lugar del otro, que puede ser empático para ayudar a esa persona que pasó también por eso. Gloria al nombre del Señor. ¿Y con qué tú quisieras cerrar estos 2 o 3 minutos que te quedan? Que Dios es bueno. Amén. Que para siempre es su misericordia. Que de día en día Él sigue trabajando con uno y de día en día lo seguimos conociendo en su manifestación de su amor. Amén. Pero su amor también nos lleva a ser responsables. Amén. Porque hay un mensaje equívoco, donde Dios es amor y todo lo permite en nuestras vidas, ¿no? Él no murió en la cuenta cruz del Calvario para ser inválido con nuestros pecados ese sacrificio. Exacto. Hay que entregarle el corazón y decirle, Señor, heme aquí. Sí. Éntrame en tu mesa y opérame. Amén. Y hazlo todo conforme a tu voluntad, a tus planes, a tus propósitos. Que Dios es bueno para siempre, su misericordia. Aleluya. Ay, pues muchas gracias, Darlene. De veras me Gracias alegro por que la oportunidad, pastora. hayas podido compartir con el público y mucha gente vea que se puede ser salvo, feliz y cuerdo, a pesar de haber pasado tantas cosas. Que vea a veces cuando... No, definitivamente en ti hay una proyección del gozo del Señor, de la obra del Señor. Y el que te escuche predicar, pues también lo sabe. Aleluya. Así que adelante en el nombre del Señor. Si alguien te quiere invitar, aunque el número esté en pantalla, ¿cuál sería el número? 787-292-9811. 292-9811. Ok. Bueno, pues adelante. Dios te bendiga mucho. Y
lo que nos falta de ver cumplido lo vamos a ver pronto. Amén, lo Gloria a creemos. Dios. Gracias, pastora. Amén, aleluya. Y al público les invitamos a quedarse con nosotros y mientras escuchas este cántico especial, haz esa llamada de fe y pide por esa persona que tú crees que no tiene remedio, pero que en las manos del Señor puede convertirse en alguien nuevo. Adelante. Tu palabra nunca fallará, aun en medio de la tempestad. Sé que siempre me sorprenderás, porque te he visto hacer milagros. Tu promesa es mi seguridad y en ella puedo descansar. Sé que tarde nunca llegarás, porque te he visto hacer milagros y sigo creyendo. No hay nada que sea imposible, no hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. Eres el Dios de lo imposible. Algo nuevo está por suceder. Nadie ha visto lo que vas a hacer y a nada quebrará mi fe, porque te he visto hacer milagros. Yo sé que tú harás un milagro. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré. Oh, todo lo que prometiste. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Y solo una palabra. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Y solo una palabra. Solo di la palabra y la enfermedad se irá. Solo di la palabra y lo imposible ocurrirá. Solo di la palabra y lo muerto vivirá. Y solo una palabra. Solo una palabra. En esta generación, Señor, estamos escuchando solo una palabra y las montañas se mueven. No hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Y todo lo que prometiste, yo veré, yo veré.
Háblanos, Señor, en este momento. Abre los cielos y háblanos, Señor. Estamos escuchando. Yeah, yeah. Solo necesitamos una palabra de ti. Una palabra de ti. Oh. Aleluya. El Señor está dispuesto a decir esa palabra de sanidad, de amor, de perdón, de poder. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a humillarnos bajo su poderosa mano para que Él haga la obra que quiere hacer. Nosotros tenemos que darle el permiso. Si alguien respeta nuestro libre albedrío es el Señor. El maligno no. Él se cuela, Él se mete, Él busca una y mil maneras de intervenir con nuestra vida y destruirla. Pero Jesucristo es un caballero. Y solo si tú se lo permites, si tú abres las puertas de tu corazón y si tú le dices, entra a mi vida, yo te quiero conocer, yo quiero saber si tú eres real, yo quiero saber si de verdad tú puedes perdonarme, darme paz, sanar mis heridas, darme una oportunidad, levantarme, restaurarme. Él lo va a hacer, porque Él puede. Aleluya, bendito y alabado sea su nombre. Pero tú tienes que involucrar tu voluntad y rendirla para que Él lo haga. Y mucha gente quiere que Dios los bendiga, pero siendo ellos el que están en el control, los que tienen el sartén por el mango, los que son su propio Dios y Señor. Y Jesucristo no es un accesorio, ni alguien que presta servicios en una oficina ni en una agencia. Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor, es el Salvador de la humanidad, porque solo Él dio su vida por la humanidad y murió en su lugar y fue la ofrenda aceptada por el Padre como suficiente para perdonar la humanidad. Y Él debe de dársele el lugar que le corresponde, debe respetársele y debe reconocérsele como quien es y con humildad y confianza acercarnos al trono de su gracia y decirle, yo no te conozco o te conozco y te fallé, yo no entiendo bien cómo es todo esto, pero si puedes, ayúdame, ten misericordia de mí, como le dijo tanta gente en la palabra de Dios. Y Jesús contesta siempre, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, todo te es posible. Y Dios te pide no solamente que creas en Él, sino que le creas a Él. Y Él dice que te ama, que Él puede y quiere salvarte, que Él quiere trabajar con cada uno de los aspectos de tu vida que te tienen en un mal estado. Y Él lo hace. Sin embargo, fíjate el estilo de vida que se lleva muchas veces. En el caso de los padres de Darlene, tenían la desventaja de que Cristo no estaba en la ecuación ni en la dinámica familiar. Y por otro lado, no se conocía de Jesucristo, que es el Salvador, pero sí se conocía del maligno, disfrazado de todos estos tipos de prácticas ocultistas. Y él estaba allí a puerta abierta, como quisiera. Y desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios está hablando acerca de que esas cosas no son permitidas a los que le aman a Él y que son cosas abominables y que provienen del mundo de las tinieblas, pero la gente no lo quiere entender y la sigue consultando. Antes por ignorancia, ahora porque no respetan a Dios, por irreverencia o porque no entienden que el verdadero gran poder y de gratis lo tiene el Señor y que esta gente que te cobra y que te dice que te ayuda después no solo te lo factura económicamente, sino que te lo factura en daños espirituales y en condenación. Fíjate que en Deuteronomio 18, del 9 adelante, cuando Dios va a introducir a su pueblo a la tierra prometida, le dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Eso se practicaba mucho. ¿Tú sabes qué es pasar a un hijo por el fuego? Sacrificarlo a un dios pagano, a un dios de palo, a un dios de metal, espantoso. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, esto es de la suerte, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, como los espiritistas. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones es que Jehová tu Dios ha echado de delante de ti esas naciones. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti
no te ha permitido esto Jehová. Y ahí es que Dios entonces dice que Él le levantaría un profeta, que sería el que le hablaría de parte de Él y lo guiaría a la verdad, que lo está diciendo Moisés, así que no es Moisés mismo, sino que es Jesucristo. Con el diablo no se juega. Hace tiempo no digo esto así, pero hay que decirlo. Estás poniendo en peligro tu eternidad. Y el enemigo, claramente Jesús dijo en Juan 10:10, ha venido a hurtar, matar y destruir. Solo Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Si tú quieres vida, tienes que buscar a Jesucristo. Ahora, si tú quieres que te roben lo poco que te queda, quieres que te destruyan y finalmente te condenen eternamente, pues sigue caminos y otras opciones que no son precisamente las que Dios ha establecido. Y si Dios creó todo y Él es el jefe, el rey, el Señor, el soberano, ¿por qué no hacerle caso al que sabe y venirle a hacer caso al que te disfraza las cosas y te hace perder en vez de ganar, como hizo Satanás a través de la serpiente en el Edén con Adán y Eva? Y como lo hace todos los días con tanta gente que en vez de buscar a Dios se meten en cualquiera de estos lugares a ver qué me dicen, ¿no? Estás abriendo una puerta de maldición y estás exponiéndote a la obra engañosa, típicamente engañosa, mentirosa y acusadora de Satanás. Y fíjate el efecto en los hijos. Esta madre de Darlene, uno no sabe si estaba esquizofrénica de verdad, porque hay mucha gente esquizofrénica, o estaba endemoniada. Uno no sabe los planes que tenía esa familia en el ocultismo con Darlene, porque la estaban preparando para hacer la próxima mediunidad. Y mira cómo Dios la saca y a la larga la introduce en su reino. Pero nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que nos permitimos a nosotros, porque es lo que va a heredar nuestros hijos. Bendición. Si buscamos al Señor, maldición. Si buscamos estas otras prácticas que en verdad no son efectivas y parecen ser exitosas por un breve tiempo, pero después traen muerte y condenación. Nosotros estamos marcando negativamente a nuestros hijos cuando nosotros participamos de esas cosas, aunque no los llevemos, y casi siempre se llevan, porque ya eso lo llevamos con nosotros a nuestras casas. Igual que todo tipo de pecado que practicamos, aunque lo practicamos afuera, sean los vicios, los juegos, las inmoralidades, todo eso nos contamina de demonios y todo eso nos lo llevamos para nuestra casa y afecta a nuestros hijos y llena los aires, la atmósfera familiar y daña, seduce. Y si Cristo no está, pues más fácil se le hace la obra al enemigo. Así que nosotros tenemos que ser más responsables y tener misericordia, proteger esas nuevas generaciones que están creciendo y enseñarles el camino, no ponerles tropiezos haciendo cosas que están mal y que ellos van a pensar que están bien o que las van a considerar una opción en el futuro o que las van a repetir aunque tú le digas que están mal, porque es tu modelaje. Y Jesús dijo, dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis. Nosotros impedimos a los niños conocer al Señor y conocer la vida eterna y lo bueno, cuando en la casa hay de todo menos presencia divina, menos oración, menos Biblia, menos asistencia a la iglesia, menos buen modelaje, buen ejemplo. Y es bien lamentable, porque hoy los muchachos hacen de todo, no les importa nada, pero ¿de dónde lo aprendieron? O sea, no hay valores, es tanta la gente que dice que se crió en un hogar disfuncional y hay sus excepciones, quizás bastante, pero la mayoría de estos hogares reconstituidos traen tantos peligros de celos, de envidia, de abusos sexuales, de baja autoestima, de inestabilidad de niños que tienen que estar un tiempo en una casa, otro tiempo en otra, un tiempo bien tratados, otro tiempo maltratados. Y son una serie de cosas que a veces en vez de luchar por nuestros matrimonios y salvarlos y darles a los hijos esa estabilidad, cortamos por lo finito, salimos corriendo, probamos con otro o con otra y los muchachos son los que no saben quiénes son, lo que valen, no tienen seguridad. Y pues estas generaciones no las crió el siglo pasado, las criamos nosotros.
Y tenemos que hacer algo, si no lo hemos hecho ya, por volver a Cristo, por darles buenos ejemplos, por pedirles perdón si los herimos, por encaminarlos, por demostrarles que esto de Dios funciona al nosotros someternos verdaderamente a Dios y ellos vean la obra de Dios en nosotros. Pero a veces no nos interesa. Estamos viviendo nuestra vida y se nos olvida que ellos vienen detrás y que mientras más solos y heridos estén, más dolor después nos van a dar a nosotros mismos, porque vamos a cosechar lo que sembremos. Y es a veces sembrando bien y se cosecha mal, imagínate sembrando mal. De modo que tenemos que hacer un alto y volver a pensar, si Dios te dio esos hijos, ¿qué tú vas a hacer con ellos para que puedan vivir vidas balanceadas, felices y sobre todo de la mano del Señor? También fíjate el valor y la importancia del testimonio de este joven que después se convirtió en pastor y ya se jubiló, el reverendo Israel Narváez, que iba por las calles predicando y que finalmente invitó a esta joven y junto a su mamá la llevaron a la iglesia. Eso transformó la vida de Darlene y la vida de su familia. Y nosotros a veces callamos, tenemos miedo a hablar cuando la gente que hace lo malo no tiene miedo. Ayer yo estaba en una tienda comprando ropa y la música que estaba puesta en el sistema era tan asquerosa que yo decía, pero ¿cómo es posible? Si esto está lleno de gente de todas las edades, inclusive de niños. Y uno se queda bobo de cómo hoy día, pues, no se protege la mente, el corazón del niño. Bueno, los quieren exponer desde chiquitos a las experiencias sexuales para los cuales no están desarrollados ni preparados. ¿Qué no van a hacer? Y de alguna manera nosotros tenemos que ser más responsables y contrarrestar todo eso malo que se le da en el mundo con lo bueno, con lo positivo, con lo correcto, porque de otra manera ellos pues eso es lo que van a vivir, eso es lo que van a imitar. Y el hecho de ir a la iglesia, aunque tú creas que estás perdiendo el tiempo, que lo estás obligando, mientras sean menores de edad, tienen que ir donde tú digas y hacer lo que tú digas y a la buena, aunque se molesten, aunque parezca que están dormidos en el templo, llévalos. Están escuchando, van a oír, en algún momento esa semilla va a dar fruto, van a cambiar. Nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros hijos se alimenten de pan bueno, no de pan podrido, que escuchen la verdad y no la mentira, que crean a Dios y no al diablo. Tenemos que hacerlo. Y a veces, como te decía ahorita, no nos atrevemos. Sin embargo, el mundo se atreve a hablar, a cantar, a hacer tanta barbaridad, tanta indecencia, y nosotros no nos atrevemos. Mira, Dios te llama a compartir su palabra. Déjale los resultados a Él. Hazlo con amor, con respeto, y con con prudencia, porque hay gente que es imprudente, y permite que gente sepa lo que Dios ha hecho en ti. Tú no tienes que saber predicar, solo tienes que decir lo que Él ha hecho en ti. Yo conocí a Cristo y desde entonces esto. Y eso le crea hambre y curiosidad a la persona y lo invitas a la iglesia y deja que Dios haga el resto. Pero tenemos que compartir para transformar el futuro de tantos niños y jóvenes como se transformó el de Darlene, y de esta manera mejorar la sociedad. La sociedad no lo van a mejorar los gobiernos. Y prepárate para las campañas que vienen ahora y las mentiras y las promesas. Créele a Cristo. Él es el único que cumple lo que promete, el único que transforma, el único que hace justicia y misericordia y el único que de verdad vale la pena confiar. Tenemos que exponer nuestros hijos al Señor y que ellos, pues, cuando lleguen adultos decidan si quieren continuar o no, pero uno le sirve a sus hijos lo mejor en la casa. Aunque hay casas donde se les deja participar del alcohol y de la basura que hay, y consumen chatarra, consumen de los mismos vicios de los padres,
pero en la mayoría de los casos nosotros tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos. Démosle a Cristo, démosle nuestro tiempo y amor, démosle nuestro buen ejemplo y modelaje, démosle la oportunidad de escuchar la verdad del Evangelio. Se nos hace tarde, el tiempo se nos acaba, tenemos que hacerlo ya. Y somos responsables ante Dios por ello. Le vamos a dar cuenta a Dios de lo que hagamos o no hagamos con ellos. Y el hecho de integrarse a una iglesia empieza a permitir que los procesos de Dios se cumplan en nuestra vida, a conocer la verdad de la palabra, a tener amistad con Dios a través de la oración, a tener gente de referencia que tú los ves, como mi esposo Crelly, que su papá murió siendo él adolescente, pero ya se había ido de la casa siendo niño. Y él dice que sus modelos de papá, de hombre, de esposo, fueron los hermanos de la iglesia. Y déjeme decirle, él es el mejor. Fue gran hijo, es tremendo esposo, gran padre, abuelo. Y para no haber tenido ninguno, comprobamos y confirmamos que cuando hay buenos ejemplos en la familia de la fe, eso también puede sanar y llenar los vacíos que los niños y los jóvenes que se crían sin padres responsables o padres vivos puedan tener. Así que hay mucho por hacer y deberíamos empezar por nosotros, por pedirle perdón a Dios por lo que hemos fallado, por lo que hemos dejado de hacer, por los malos ejemplos y decirle, Dios mío, perdóname, Dios mío, limpia mi corazón, enséñame a obedecerte, a ser agradecida, a honrarte, dame una experiencia contigo, ayúdame a ir a la iglesia y a llevar a mis hijos, ayúdame a compartirles lo que estás haciendo en mí, ayúdame a probarte y si no sirves, devolverte, pero es que cuando pruebes al Señor no lo vas a soltar nunca, porque el salmista dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso aquel que confía en Él. Es una bienaventuranza, es una dicha tener al Señor, porque en las buenas y en las malas siempre es efectivo, es misericordioso, es ayudador y nos mantiene la esperanza, aleluya. Así que en tiempos tan difíciles no perdamos tanto tiempo, no nos distraigamos con tantas cosas, busquemos a Dios mientras puede ser hallado, llamémosle en tanto que está cercano. El Señor a través de Isaías dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, porque eso es lo más bueno de Dios, siempre tiene misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Sí, Dios te va a perdonar, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice el evangelista Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dale una oportunidad al Señor en esta hora. Permítele demostrarte quién Él es, lo que Él puede hacer contigo y cómo Él te puede capacitar para restaurar tu familia, para luchar por lo que tienes y que tú misma no seas el instrumento que use el maligno para dañarlos. Yo te pido en el nombre de Jesús que te examines, que tomes una decisión, que pruebes al Señor, que aproveches el poco tiempo que te queda y busques al Señor. Y dejes ese legado a tus hijos y a los que te conozcan para que sepan que hay un Dios vivo, bueno, maravilloso, que vale la pena honrar, servir y luego irse con Él eternamente. Oremos. Padre amantísimo, Dios de paz, de poder, de misericordia, Dios de amor, te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas en esta hora obrando en el corazón y la vida de cada televidente. Mira las personas que me han escuchado, mira las personas que han llamado, mira las personas que están en grandes crisis, mira las personas que van a recibir malas noticias, mira las personas que no saben lo que les espera el día de mañana y ten misericordia de todas ellas y ellos. Padre, en el nombre de Jesús, interven con mano poderosa, salvando, sanando, redarguyendo, haciendo volver en sí a cada uno. Padre, permitiendo que vean tu gloria obrando, que vean que tú eres un Dios que oye y responde, aleluya,
que nos invita a pedir para darnos, a buscar para que encontremos, a llamar para respondernos. Tú lo dices en tu palabra, Jesús. Obra, obra, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús, en cada petición, Dios, que ellos puedan recibir respuesta y que ellos puedan darte gloria y gratitud, alabanza, porque una vez más tú intervienes y tú haces como solo tú puedes hacer. En tus manos yo dejo el público, Padre. Dejo sus peticiones, suplicándote que obres, pero milagros, prodigios y maravillas, que les ayudes a ellos mismos no estorbar lo que tú quieres hacer y que de una vez, Señor amado, nos humillemos, porque tú dices que tú resistes a los soberbios, pero das gracia a los humildes. Ayúdanos a humillarnos bajo tu poderosa mano para que tú nos exaltes cuando sea el tiempo y a echar toda ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Es en el nombre de Jesús, Padre, nombre que es sobre todo nombre, que yo te suplico estas cosas y en fe te doy gracias. Amén, aleluya. Bien, mis amados hermanos, llegamos al final de un programa más. Nos vemos la semana entrante. Que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches. Si hay algo digno de alabanza, en todo lo verdadero, en esto pensar, sin pensar, en su amor sin medida.